Reina por los siglos de los siglos. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios? ¿Cuánto pueden ponerse de pie? ¿Cuánto pueden alabar su nombre? Hay una presencia poderosa el día de hoy que se está moviendo al corazón y a la vida. Que vinieron sedientos, que vinieron buscando la palabra de Dios, que vinieron buscando que Dios te hable, que vinieron buscando que Dios te revele. ¿Cuánto pueden abrir su boca, levantar su mano? Yo le pregunto, ¿dónde están los que días de Dios en este tiempo? Cuando los amigos esperan, cuando los días vienen, cuando los momentos difíciles llegan, cuando el momento, la densidad en el proceso llega. ¿Dónde están la gente que depende de Dios? ¿Dónde está la gente que salta del reino de Dios en el momento de densidad?
Y a su nombre, y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga de una manera especial. Dios bendiga a los líderes de iglesia y en general amigos que nos visitan en esta noche. Dios le bendiga. Para mí es un gozo estar aquí predicando la palabra de Dios. Doy gracias al pastor por la oportunidad. Dios le bendiga, iglesia. Vayan conmigo en su Biblia al libro de Éxodo capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos. Cuando lo tengan con un amén empezamos. Era una base donde ponerla. Amén. Éxodo capítulo 3 versículo 1. La palabra de Dios se bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una salsa. Y él miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la salsa no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, diciéndole en medio de la salsa: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Versículo 14. Y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirá a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Démosle gracias a Dios por su palabra, palabra de vida, palabra de poder, Dios mío. Que esta palabra, Padre, hable a cada vida, a cada persona que está aquí, Dios mío. Que sea tú manifestando tu gloria, Dios mío, a través de esta palabra, Dios mío. Que sea tú hablando una palabra, Padre, de poder, una palabra transformadora, Dios mío, a través de mí. Una palabra restauradora, Dios mío. Me gusta todo conocimiento, toda sabiduría humana, Padre. Para que en esta hora, Dios mío, tú hables a través de mí, Señor, la palabra que tu pueblo necesita, Dios mío, y que necesitamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Quiero predicar en esta noche bajo el tema del proceso a la gloria. Lo primero que debemos definir la palabra proceso. Proceso es aquello que tiene que vivir una persona para llegar a alcanzar un objetivo. Y cuando hablamos de la palabra gloria, es uno de los atributos de Dios
que significa que es de Dios, del hebreo Shekinah, que es de la gloria o el resplandecer de Dios. Esta palabra tiene que ver con habitar y morar. Cuando hablamos de Moisés, escuche bien, iglesia, este nombre significa sacado de las aguas. Es el líder que Dios usa para sacar el pueblo el cual estaba cautivo en Egipto para llevarlo a la tierra prometida, Canaán. Pero la Biblia también registra que es el hombre que tiene el llamado más grande del Antiguo Testamento. La Biblia registra que un varón de la tribu de Leví tomó como mujer una de las hijas de Leví. Y de esa unión nace Moisés. Moisés nace en un momento crítico, en un momento difícil, en un momento adverso, en un momento en el cual el faraón de Egipto ha dado un edicto a las parteras egipcias que vieran el parto de las mujeres hebreas, y si el niño era varón que lo matase. Moisés nace en un tiempo crítico, en un tiempo difícil, en un tiempo adverso. De igual manera hay personas que han sido llamados por Dios, que Dios ha dado una palabra, que Dios lo ha marcado, que hay una palabra operando sobre ellos, que Dios dijo que para este tiempo lo que Dios había puesto, lo que Dios había decretado sobre ti, sobre cada persona que está aquí, iban a hacer. Pero al igual que cuando se levantó Faraón, el enemigo se ha levantado en este tiempo para hacerle lugar a los hombres y mujeres de Dios, del propósito, del llamado que Dios ha puesto en ti. Lo que Dios dijo que iban a hacer para este tiempo no nacería. Pero yo he venido a darte una palabra, yo he venido a hablarle a tu vida, yo he venido a hablarle a tu corazón, a decirte que el Dios que tuvo con Moisés, el Dios que impidió que el edicto del faraón se cumpliera, es el mismo Dios que tú le perteneces, es el mismo Dios que tú le sirves. Y como Moisés nació, lo que Dios puso en ti va a nacer, aunque el enemigo se levante. Lo que Dios puso en ti se va a manifestar, aunque el enemigo se levante. Porque ¿sabes qué? Lo importante no es lo que diga el hombre, lo importante no es lo que diga el enemigo, sino lo que diga Dios. Yo no sé cuánto entienden la congregación que la última palabra la tiene el Señor, y eso fue lo que pasó con Moisés. El faraón dijo una cosa, pero Dios dijo otra, porque la última palabra la tiene el Señor. Y hay gente que el enemigo ha dicho cosas negativas de hecho, pero Dios te dice, ¿sabes qué? Donde hay muerte, Cristo no hay vida. Donde hay desesperanza, Cristo no hay esperanza. Donde hay enfermedad, Cristo no hay sanidad. Donde hay proceso, Cristo no hay gloria. Donde hay aflicción, Cristo no hay victoria. Yo no sé si es mi iglesia, yo no sé si es el pueblo lo entiende, que en su vida, en mi vida, la última palabra la tiene el Señor. Y no importa lo que diga el enemigo de ti, lo que importa es lo que Dios dice de ti. Dice la Biblia que no pudieron esconderlo por más tiempo. Perdió la cobertura humana, la cobertura de su padre. De igual manera hay personas que han sido llamados por Dios, pero algo que me llama la atención, que el propósito de Dios era llevar a Moisés a lo que él había determinado. Y hay personas que han sido llamados por Dios, que han sido marcados por Dios, que hay una palabra operando sobre ellos. Y la situación en este tiempo lo arropa, los vientos contrarios en este tiempo lo arropa. ¿Sabes qué? Muchos han perdido la cobertura humana, muchos han perdido el apoyo humano, muchos de sus familiares, sus amigos, la persona cercana a la espalda, y no entienden y se sienten solos, se sienten tristes. Y yo he venido a decirte, tranquilo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Dios te quiere llevar al proceso, y para llevarte al proceso tiene que sacarte de la comunidad, tiene que sacarte de depender del humano para que aprenda a depender de él. En otra palabra, Dios saca a Moisés de la cobertura de su padre para hacerlo depender de su cobertura. Y hay personas aquí que están pasando momentos difíciles, momentos críticos, que están pasando por el proceso y sienten que van a perecer, se sienten solos, y no le están diciendo tranquilo, tranquilo, esto no es para destruirte, esto no es para dañarte, esto no es para derribarte, esto no es para matar tus sueños, esto es para llevarte al propósito, esto es para llevarte a lo que determiné para ti, porque es el proceso que lleva a la gloria de Dios, el proceso, la misión te lleva al propósito de Dios. Dice la Biblia que lo pusieron en una anquilla en el Nilo, lo soltaron ahí a la suerte. Pero escúcheme bien, los ojos de Jehová guardan sus hijos, los ojos de Dios guardan su iglesia. Aunque Moisés estaba solo, la mano de Dios lo guardaba, la cobertura de Dios estaba sobre él. Y ese día los cocodrilos no se lo
El Nilo es el segundo lugar en el mundo que posee el cocodrilo más grande del mundo. Esa arquilla no se quedó enredada en las malezas. Esa arquilla no chocó con una piedra. Esa arquilla no se derribó. El sol no pudo derribar ese niño, no pudo quemarlo. Porque por ahí transitaba, por ahí caminaba aquel que había una palabra. Hay lugares que tú tendrás que atravesar. Hay lugares que tendrás que caminar como ungido de Dios. Hay lugares que tendrás que pasar. Pero al igual que como Dios guardó a Moisés, así Dios te va a guardar. Al igual como Dios guardó a Moisés en el Nilo, así te va a guardar en tu proceso. Así te va a guardar en el caminar que tengas que pasar. Así te va a guardar en el desierto. Porque como Dios guardó a Moisés, así va a guardar a todo aquello que reciben y que creen en él. Dice la Biblia que llegó al Nilo porque el propósito de Dios es que este niño llegara al Nilo. Allí lo cría la hija del faraón, lo cría como un príncipe. Pero llega un tiempo que ya Moisés descubre que no es un egipcio, sino que es un hebreo. Y dice la palabra que este hombre un día ve como un egipcio golpea a un hebreo. Estas cosas traen como indignación a la vida de Moisés. Este episodio lleva a que Moisés mate a un hombre. Y este episodio lo lleva a salir corriendo de Egipto y la tierra de Madián. Y dice la palabra que dice que hace con Séfora, hija del sacerdote Jetro de Madián, y procrea una familia. Pero un día caminando por el desierto, la Biblia dice que llega a Oré. Dice que estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Escúcheme bien, 40 y pico de años atrás, Moisés era un hombre que tenía sirviente, era un hombre que tenía persona, que si él llamaba, esa persona iba. Pero en esta ocasión estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. En otra palabra, le estaba sirviendo a Jetro. Y es que Dios lo estaba llamando como líder de multitudes. Y Dios me dio a entender algo: para ser líder primeramente, o para ser ministro primero hay que ser siervo. Dios le estaba enseñando a Moisés que antes de ser líder primero tenía que servir a otro. Por eso que Dios llama persona. Y cuando Dios llama a una persona como ministro, como líder, lo primero es que no hace siervo, porque solamente aquel que es siervo entiende que de Dios es la gloria. Solo aquel que es siervo entiende que delante de Dios, solo aquel que es siervo entiende que nada de que Dios haga a través de nosotros no pertenece, sino que la gloria le pertenece a él. Y eso fue lo que pasó con este hombre llamado Moisés, que Dios dijo: te voy a ser un líder de multitudes, pero antes de ser un líder de multitudes, primero tú tienes que ser siervo. Yo no sé cuánto entienden esto. Hay personas que primero quieren ser líderes, que primero quieren ser ministros, pero no quieren ser siervos. Y Dios está llamando a personas que primero sean siervos, porque aquel que tiene siervo, es siervo, tiene compasión por las almas, tiene compasión por los demás, tiene compasión por aquella persona que está en el trabajo, que el enemigo lo tiene pisoteado, porque el que es siervo entiende que de Dios es la gloria. Lo segundo que Dios hace que pasa Moisés por el desierto, escúcheme bien, caminando por el desierto, es que es imposible. Por lo general Dios le manifiesta su gloria, Dios se le revela a los hombres en el desierto, y el propósito de Dios es que Moisés lo conociera. Hay gente que están pasando por el desierto, personas que tienen lucha, que tienen batalla, que tienen aflicción, que están pasando por momentos difíciles, que sienten que el desierto no se acaba para ellos. Y Dios te está diciendo: ¿sabe qué es lo que pasa? Es que yo quiero que me conozca, es que yo quiero que tú entiendas que todo es posible para mí. Y eso fue lo que pasó con Moisés, que Dios lo pasó por el desierto, porque Dios quería que Moisés lo conociera. Y lo tercero es que se le aparece en Oré. Porque además de ser siervo y de pasar por el desierto, lo que impacta la vida de un hombre es tener la presencia de Dios. Por eso Dios le habla a Moisés en Oré. Porque además de ser siervo y de caminar por el desierto, Moisés necesitaba la presencia de Dios en su vida. Y esa es la presencia de Dios está en la vida de un creyente. Mire, la presencia es lo que trae cambio, la presencia es lo que trae
efecto positivo en la vida del hombre. La presencia es lo que trae avivamiento, la presencia es lo que saca al hombre del cautiverio y lo hace libre. La presencia es lo que hace que lo imposible sea posible. En otras palabras, no solamente bastaba con que él fuera siervo y con que él hubiera pasado por el desierto, sino que para que Dios lo estaba llamando, él necesitaba la presencia de él en su vida. Y es que nosotros como creyentes, como cuerpo de Cristo, como personas que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Y dice la palabra que este hombre llamado Moisés ve la salsa, y esta salsa trae curiosidad. La vida de Moisés, esta salsa no se consume, y la Biblia dice que este hombre siente curiosidad de ir. Escúcheme bien, el problema es que muchas veces nosotros como creyentes solamente nos conformamos con ver, pero Dios quiere que vayamos. Y eso fue lo que pasó con Moisés. No se conformó con ver, sino que se conformó con ir. Y muchas veces vemos el fuego de Dios, muchas veces vemos la presencia de Dios, muchas veces vemos el poder sobrenatural de Dios, pero solamente nos conformamos con ver a otro cuando nosotros podemos ser partícipes de la gloria de Dios, cuando podemos ser partícipes del derramamiento del Espíritu de Dios. Y Dios quiere que, al igual que Moisés, nosotros tengamos curiosidad y anhelo por la presencia de Él. Dice la palabra que Moisés va a acercarse, pero escuche esta voz que le dice: Moisés, Moisés. ¿Y por qué Dios lo llama Moisés, Moisés? Escúcheme bien. Existe la posibilidad de que como Moisés estaba pasando por un desierto, estoy hablando de un desierto literal. Las personas que pasan por el desierto ven alucinaciones, ven ilusiones. Muchas veces creen que están viendo algo cuando no lo están viendo. Pero Dios le dice: Moisés, Moisés, para que sepa que lo estaba llamando, que lo que él estaba viendo no era algo de la ilusión, no era una fábula, sino que lo que él estaba viendo era algo real. Dios le dice: Moisés, Moisés, en otra palabra, Él aquí es contigo que estoy hablando, es contigo. Dios le estaba diciendo, escúchame bien, en el lugar que no podía entrar porque el lugar que estaba pisando era tierra santa. En otra palabra, Dios llama a Moisés con el fuego porque lo está llamando a lo sobrenatural. Pero que 400 y pico de años hay una palabra, hay una promesa de Dios sobre la vida de Moisés. No puede estar en este lugar. ¿Por qué? Porque el lugar era santo. Dios no solamente lo estaba llamando a caminar lo sobrenatural, sino que también lo estaba llamando a caminar en una vida de santidad, porque una cosa no puede estar separada de la otra. Para ver lo sobrenatural, primero debemos caminar la santidad, y Dios estaba levantando la santidad de Moisés. Dios estaba levantando un cambio, y hay personas que quieren ver gloria, que quieren ver manifestaciones, que quieren ver revelaciones de Dios, pero Dios le está diciendo: lo natural depende de lo espiritual. Si tú quieres ver gloria, primeramente tienes que santificarte, porque el pecado es como una barrera entre el hombre y Dios. Y aunque Moisés tenía el llamado, lo que Moisés estaba viviendo le impedía acercarse a Dios. Yo más adelante le diré los pasos como Moisés llegó a ser un ministro del Señor. Entonces Moisés debía santificarse. Y Dios demanda de nosotros como pueblo, como iglesia, que nos santifiquemos. Porque cuando el pueblo se santifica, cuando el pueblo se vuelve a Dios, entonces la presencia de Dios desciende. Porque lo que impide que el pueblo y Dios, la gloria de Dios se manifieste y que alcance a los hombres, es el pecado. Y es un ejemplo tremendo que Moisés nos deja. Le estoy diciendo del hombre que tiene el llamado más grande del Antiguo Testamento y posiblemente de la Biblia. Pero aún con ese llamado no podía entrar a ese lugar porque debía santificarse primero, porque el lugar donde iba a pisar era tierra santa. Y aún cuando tenía ese llamado, él no podía ver la gloria de Dios sin antes haber pasado por un proceso. Y Moisés empieza a hablar con Dios y empieza a decirle, y dice Moisés, Dios empieza a decirle: mira, ¿sabe qué? El pueblo mío está en Egipto, este pueblo está siendo pisoteado, este pueblo está siendo afligido, pero yo te levanto como líder. Escúcheme bien, 400 y pico de años Dios le había dado una palabra llamada a un hombre llamado Abraham. De igual manera, escúcheme esto, hay personas que han pasado días, han pasado meses, han pasado años y piensan que Dios se ha olvidado de ellos, pero la Biblia registra que habían pasado más de 400 años y que Dios no
había olvidado esa promesa. Hay gente que tiene tiempo clamándole a Dios, que tienen tiempo clamando por sus hijos, por sus hogares, por su casa, por su familia. Y porque han pasado días, porque han pasado meses, porque han pasado años, piensan que Dios se ha olvidado de ellos. Pero la Biblia registra que este pueblo tenía más de 400 años en la opresión y el yugo del enemigo, pero que Dios nunca se olvidó de ellos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios escuchaba el clamor, la oración de ellos. Y yo quiero hablar del corazón de personas que claman en esta hora, de personas que oran, de personas que interceden por su familia. Oye, el clamor tuyo no se ha olvidado, la oración tuya no está olvidada, las peticiones tuyas no están olvidadas. ¿Sabe qué? Dios tiene memoria de ella, Dios la tiene presente, Dios la tiene presente. Y así como lo cumplió con el pueblo de Israel, la cumpliré en tu vida, la cumpliré en tu casa, la cumpliré en tu familia. ¿Sabes por qué? Porque hay promesa, porque hay palabra de Dios para ti, porque Dios no se olvida de sus hijos, Dios no se olvida de aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Dale un aplauso, Cristo. Este hombre Moisés empieza a ponerle objeción a Dios, pero ¿qué va? Cuando alguien ha sido marcado por Dios, no importa lo que diga, tiene que cumplir ya. Y este hombre dice a Dios, ¿quién yo soy? En otras palabras, no me van a creer. ¿Sabe por qué? Porque antes él era un príncipe. Antes él tenía autoridad, pero luego descubrió que era esclavo. ¿Sabe por qué? Porque todo hijo de esclavo, todo descendiente de esclavo que nace bajo esclavitud se considera esclavo. Moisés era un esclavo, pero qué hermoso y qué bueno es nuestro Dios, que Él nos saca de la cautividad de la esclavitud, nos hace libres y nos hace príncipes y princesas del Señor. En otras palabras, Él ha perdido el principado humano, pero Dios lo tenía como príncipe de Él. Dice la palabra que empieza Dios a hablar con Moisés. Moisés le dice, oye, y si ellos me preguntan quién me ha enviado, mire que el Señor le dice, te envió el gran yo soy. ¿Por qué el gran yo soy? En la antigüedad los pueblos tenían diferentes dioses, eran politeístas, tenían muchos dioses, pero Dios le estaba diciendo a Moisés, oye, te ha enviado el único Dios, el que todo lo puede, el que para Él todo es posible. Te ha enviado el único y verdadero Dios. Por eso Dios le dice a Moisés, dile que te ha enviado, yo soy el que soy. Y dice la Biblia que Dios equipa a Moisés con una vara que se convierte en serpiente y viceversa. Y Moisés llega a Egipto para que el faraón dejara ir al pueblo. Y Moisés empieza a hablar con el faraón de Egipto y empieza a decirle de lo que Dios quiere que le haga con el pueblo, que lo deje ir. Y Moisés entonces, la mano de Dios empieza a hacer señales, empieza a hacer maravillas, empieza a hacer prodigios a través de Moisés en Egipto. El faraón no tiene otra opción que dejar ir el pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando el pueblo de Israel iba contento hacia la tierra prometida, iba en el camino, dice que iban por el mar rojo. El mar rojo no era el único camino hacia la tierra prometida, el desierto no era la única vía. Estaba la vía de los filisteos, pero esa era la más segura. Muchas veces nosotros como personas que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, creemos y pensamos que el camino más cercano es el correcto, pero muchas veces el camino difícil es el que tiene la bendición de Dios. Ahí es que está Dios. Y Dios le quería dar a entender esto a Moisés y al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llega al mar rojo, pero cuando llega al mar rojo tiene un obstáculo enfrente. Pero no solamente ese obstáculo, sino que el pueblo de Egipto lo viene persiguiendo. El pueblo de Egipto lo viene persiguiendo. Escúcheme bien, hay un mal que está enfrente y el enemigo viene atrás. Pero donde el hombre piensa que va a perecer, donde el enemigo cree que te va a destruir, ese instrumento es lo que Dios usa para bendecirte, es lo que Dios usa para salvarte. Porque allí los que murieron no fue el pueblo de Israel, sino los que murieron fue el pueblo egipcio. Por la trampa que el enemigo ha usado para destruirte, el proceso que el enemigo ha usado para dañarte, el desierto que el enemigo ha usado para derribarte, es lo que Dios tiene para bendecirte, es lo que Dios tiene